En alguna oportunidad usted se ha hecho la pregunta de el por qué la gente grita, por qué algunas personas tienen la necesidad de gritar, y es que a veces lo hacen por inercia, a veces lo hacen únicamente porque en ese círculo, en ese ambiente fueron formados y ellos asumen que para que la gente les escuche, para que generalmente se da en el círculo familiar, en el círculo del hogar. A veces usted le grita a su esposa, a veces usted le grita a su esposo, a veces a sus hijos. Usted tiene la tendencia de gritar para comunicarse con ellos. ¿Por qué se da este problema con algunas personas? La Biblia tiene mucho que decirnos respecto a este problema que se presenta en algunos creyentes e inclusive en personas que no tienen nada que ver con las cosas espirituales. También esto les puede servir. Y es que lo primero que debemos de considerar es que a veces la gente grita porque no puede controlarse. Ese es un problema que generalmente se manifiesta en las personas que suelen gritarle a sus hijos, suelen gritarle a sus cónyuges para hacerse oír. Pero es un problema que se tiene que reconocer. De ahí se debe de partir para erradicar ese problema. Nosotros debemos de reconocer que no es normal que nos comuniquemos a gritos con nuestros seres queridos. Y es que en cierta oportunidad leía un artículo por qué la persona que suele gritarle a sus hijos, suele alzarle la voz a sus hijos y a su esposo, a su esposa, ¿por qué no hace lo mismo en el trabajo? ¿Por qué a sus jefes lo respetan? Respeta a sus jefes, respeta a sus superiores, incluso no le grita a sus amigos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay esa tendencia de hacerse respetar con otros círculos que no tienen nada que ver con su círculo más cercano? Si allá puede dominarse, ¿por qué con sus seres queridos no se domina? Si eso sucede en usted, hay un serio problema. Inclusive se da otro problema, y ese problema sí es más lamentable, porque cuando ya tiene un rango, un cargo, que tiene bajo su responsabilidad personas que tienen que estar sujetas a su disposición, a sus órdenes, a veces esa persona suele también gritarle a esas otras personas. Debemos de entender de que se da un problema serio cuando eso se manifiesta en la vida de las personas, porque los gritos pueden estar marcando a toda una generación. Y déjeme decirle que si usted grita es porque así fue creada, así fue formada o formado usted. Y es que nuestra responsabilidad como creyentes es romper ese ciclo, romper ese círculo vicioso que no ha traído más que daño, tristeza y dolor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muy probablemente si a usted le gritaban en su momento, si a usted le gritó, yo qué sé, su papá, su mamá, la persona que aparentemente le amaba, le ama, siempre vivió gritándole, entonces usted viene con esa marca, usted viene marcada o marcado con esa tendencia. Y lo que usted va a hacer es repetir ese ciclo interminable. Y eso causa mucho daño. ¿Por qué? Porque le está haciendo un gran daño a sus seres queridos. ¿Por qué le grita a sus hijos? ¿Por qué le grita a su esposo? ¿Por qué no hay una conversación amena? Porque no es siempre. Es cuando usted se altera. Es cuando usted manifiesta inconsistencia, inseguridad, miedo. La comunicación debe ser fluida. La comunicación debe ser amena. Y es que la Biblia, para nosotros los creyentes, tiene mucho que decirnos. Y lo primero que debemos de reconocer es que es un problema que radica en nuestro ser y que el Señor nos manda a que nosotros lo quitemos, a que nosotros nos deshagamos de ese problema. En la carta a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. Y desde luego que le está diciendo a los creyentes en Efesios que se quiten de esos problemas, que trabajen en esos problemas, es porque muy probablemente lo tenían ese problema. Ese problema no es ajeno, no ha sido ajeno, ha venido siempre. En el transcurrir del tiempo se han manifestado esos problemas en los creyentes, en las personas. Y si se manifiesta en las personas que no conocen a Dios, pues podríamos concluir que no hay mucho problema. Pero si se está manifestando en nosotros, los creyentes, ahí sí hay un problema. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros.
Y cuando nosotros manifestamos este comportamiento, este estilo de vida, de vivir gritando, de vivir ofendiendo a las personas, especialmente a nuestros familiares, estamos haciendo algo que es contrario a la palabra. Y sucede algo bien interesante, porque cuando nosotros vivimos ese estilo de vida, dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Apagamos el Espíritu, opacamos el Espíritu. Nosotros le restamos poder al Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el poder del Altísimo, el poder de Dios que está en nosotros, y es el Espíritu quien debería de dominar. Es el Espíritu que debería de gobernar nuestras vidas. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras frustraciones, por nuestros miedos, y contristamos el Espíritu manifestando ese comportamiento. ¿Por qué le dice usted a sus hijos que no sirven para nada? ¿Por qué le dice usted a sus hijos que son hijos mal portados? ¿Por qué? Y si se lo dijera de manera educada, de manera ordenada, tendría que dejarle una reflexión. Porque la formación de sus hijos, de nuestros hijos, debe ser con responsabilidad. La formación de nuestros hijos debe ser según la guianza del Espíritu Santo. No podemos nosotros marcarlo para toda su vida, con lo que les estamos diciendo. Porque si yo le digo a mi hijo que es un inútil, él lo va a terminar creyendo, y encima se lo digo gritando. En cierta oportunidad leía una reflexión con relación a esto de un padre que solía gritarle a sus hijos cada vez que sus hijos se le acercaban a él, y él hizo un ejercicio que aún su misma hija le hizo la observación. ¿Por qué tienes esa cara tan fea?, dice que le dijo la hija. Porque muy probablemente tenía un rostro fruncido, un rostro enojado. Y con ese rostro es que comunicaba habitualmente con sus hijos. ¿Por qué? Porque no había tranquilidad, no había sosiego en él. Se había manifestado una tendencia que sus hijos se acercaban a él, pero con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque cada vez que se acercaban a él con el propósito de hablarle, de comunicarle, de oír alguna palabra de ánimo y algún consejo, no lo hacía. Siempre estaba con el rostro fruncido. Entonces él dice que hizo un ejercicio. Se paró frente al espejo y puso la cara enojada con la que siempre se comportaba con sus hijos. Y puso la cara alegre, la cara de santo que presentaba con sus compañeros, con los ingenieros, los arquitectos, los licenciados con quienes se relacionaba, que siempre andaba con una sonrisa, como dicen por ahí, de oreja a oreja. Pero en su círculo íntimo con su familia no manifestaba esa sonrisa. Y él ahí cayó en cuenta de que estaba causándole un gran daño a sus hijos. Y tuvo que cambiar. La anécdota que leía, no sé si era de una persona creyente o una persona sin el más mínimo conocimiento de Dios. Pero él tuvo que hacer esos cambios. Él tuvo que hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque eran cosas que estaban entorpeciendo la formación de sus hijos. Si yo le digo a mi esposa que es una inútil, la estoy marcando. Si yo le digo, incluso hay esposos que le dicen a sus esposas que son estúpidas. Y estaría yo marcando a mi esposa y siguiendo un círculo vicioso que quizá a mí me sucedió. Entonces la responsabilidad de nosotros como creyentes es romper ese ciclo, romper ese círculo, salirnos de ahí y nosotros demostrar que podemos ser mejores. Y ahí claramente dice el apóstol: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Dice que debemos de deshacernos de todo eso. Porque si nosotros constantemente estamos viviendo en ese estilo de vida, estamos contristando al Espíritu. Debemos de ser creyentes responsables y caer en cuenta de que nosotros debemos de manifestar esos cambios con nuestros más allegados. Porque como le decía, ¿qué tal si a nosotros vienen y nos evalúan nuestros hijos? Y en determinado momento nuestros hijos también nos alzan la voz y nosotros venimos y decimos: no me grites, no me alces la voz. O sea, yo tengo derecho de alzarle la voz a él, de humillarlo, de maltratarlo, pero él no puede hacerlo para conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. No. Debe de haber ese equilibrio y debe de haber una formación, pero una formación con responsabilidad. Y esa responsabilidad va a depender mucho respecto a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón, si en nuestro interior mora el Espíritu Santo de Dios, nuestras conversaciones deben de ser sanas. Nuestras conversaciones deben ser de edificación. ¿Por qué? Porque esto nos manda a hacer la palabra. Eso es lo que nos manda el Espíritu Santo a que nosotros hagamos. Como les decía, la gente muchas veces grita porque tiene miedo, por inseguridad.
Si usted tiene a un par de metros a la persona con la que usted está hablando, ¿por qué le grita? ¿No sería más fácil que usted le hable a la persona? ¿No sería más fácil que usted abra un canal de comunicación en el cual la persona va a recibir de manera amena lo que usted lo que usted le está transmitiendo, y usted también abre la posibilidad, abre la oportunidad para que esa persona regrese la comunicación? ¿Por qué le grita a su esposo? ¿Por qué le grita a sus hijos? ¿Por qué no manifiesta esa misma conversación con sus jefes, con sus superiores? Porque usted tiene miedo a perder su amistad con sus amigos, pero no tiene miedo a perder su amistad, su armonía con sus hijos. Le grita usted a su esposo, le grita usted a su esposa. ¿Y por qué no le grita a sus jefes? Porque a sus jefes lo respeta. ¿Y por qué no respeta a su esposo o a su esposa? Nosotros debemos ser creyentes responsables. Y nosotros debemos entender, como le decía inicialmente, leíamos ese versículo en la epístola a los Efesios, carta a los Efesios. Y en el Salmo 19, versículos 12 y 14, oiga lo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Lo primero, por eso les decía que inicialmente lo primero que debemos de reconocer nosotros es que estamos mal. Si nuestro vivir constante es gritarle a nuestros seres queridos, gritarle a nuestros hijos, gritarle a nuestro cónyuge, debemos de reconocer que es un error, que estamos en error. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice. Sino si a nosotros nos formaron en esa tendencia, en ese círculo, nosotros vamos a asumir que es normal. Pero si la palabra nos está diciendo que nos quitemos de todo eso, que nos despojemos de la ira, del enojo, de la gritería, es porque entonces es anormal. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero eso no es oculto. Quizá oculto es para mí. Puede ser oculto para mí, pero para los demás no es oculto. Pregunte, platique usted con su hijo. Si le gusta, que usted le grite. Y encima usted dice, pues entonces no me hagas gritar. Pues no hay necesidad de gritar. Lo que nosotros debemos hacer es crear un canal de comunicación, un canal abierto de comunicación, en donde la conversación se torne armoniosa, en donde la conversación se torne edificante. Dice el versículo 14, como les decía: sean gratos los dichos de mi boca, dice, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Nosotros deberíamos anhelar eso. Yo anhelo eso. Anhelo que los dichos de mi boca sean gratos. Y que cada una de las palabras que yo suelte con estos labios sean previamente meditadas. Que yo esté totalmente seguro de lo que voy a hablar. Que yo reflexione si lo que le voy a decir a mi hijo lo va a estar marcando para toda su vida. Porque si yo le digo que es un inútil, que no sirve para nada, que es un inepto, que es un... ¿qué le digo? Una persona que pues no va a ser de bien para la sociedad, lo estoy marcando para toda su vida. Porque él va a crecer creyendo eso. Él va a crecer creyendo de que para que entienda la persona, para que entienda un hijo, hay la necesidad de gritar. Rompamos ese círculo. Salgamos de ese molde en el que posiblemente a nosotros nos metieron. Regresando a la carta a los Efesios, dice allí, en su versículo 32, lo mismo que fuimos a leer allá en el Salmo. Vamos a leer desde el versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Será que es corrompida o son corrompidas las palabras con las que usted le grita a su hijo o a su esposa? Medite usted. Y el versículo claramente dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso le decía, la comunicación debe ser fluida, la comunicación debe ser amena, abierta. Hablo yo, habla el que me está escuchando. Expongo yo, responde el que me está escuchando. Esa debe ser la comunicación con la que nosotros, para la redundancia, nos comunicamos. Porque dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y aparte de que la palabra es corrompida, encima yo la grito. Esto no debe ser así, dice otro pasaje de la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice.
Cuando nosotros estamos manifestando nuestras conversaciones con palabras corrompidas, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo nosotros, siendo representantes de Dios en la tierra? Porque eso es lo que somos. Somos representantes de Dios, nada más y nada menos que representantes de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. Fuimos sellados desde el momento que creímos. Y desde luego que fuimos sellados, nosotros tenemos al Espíritu y nos convertimos en representantes de Dios en la tierra. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención, para el día de la redención. Quítense de vosotros, aquí viene el versículo que nos ocupa, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y aquí está la conclusión. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Reflexión: si nosotros vivimos una vida desordenada, gritando, maldiciendo, corrompiendo a las demás personas con las que nos comunicamos en nuestro círculo familiar, a las cuales deberíamos de tratar de una forma especial, quitemos eso, porque eso deshonra al Señor. Al contrario, nosotros procuremos que nuestras conversaciones sean armoniosas, edificantes, porque así es como nosotros vamos a llevar honra y gloria a nuestro Dios. Porque debemos de estar siempre conscientes de que somos representantes de Dios en este mundo de oscuridad, al cual nos ha llamado el Señor a ser luz en medio de la oscuridad. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.